durmió sobre aquel rancho, junto a los ojos que secó el pañuelo de aquella madre que abrazada a su hijo, pa' que sea cura lo entregaba al cielo. De aquella madre que abrazada a su hijo, pa' que sea cura lo entregaba al cielo. En él ella había puesto su esperanza de verlo bien casado y con changuitos. Y ahora aunque llorando daba gracia, porque sus nietos eran infinitos. Y ahora aunque llorando daba gracia, porque sus nietos eran infinitos. Ay, madre de aquel cura, madre gaucha, ay, semilla que sufriste por Dios, cuando árbol diste el fruto más bonito. Adiós el hijo de tu corazón, cuando árbol diste el fruto más bonito. Adiós el hijo de tu corazón. ¿Quiénes mataron a nuestro Señor Jesucristo? Para responder a esta pregunta con fundamento y con solvencia, no hay que tener una respuesta propia, esto es, original, ocurrente o novedosa. Hay que escuchar la respuesta contenida en los Evangelios. Respuesta antigua, más que 2 veces milenaria, pero respuesta perenne y vigente. Por aquello que dice el mismo Cristo, los cielos y las tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Abramos entonces las páginas del Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan, Cristo se dirige a los judíos para decirles: por ventura no os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la guarda. ¿Por qué me queréis matar? Juan 7, 19, 20. Prosigue San Juan: por esto los judíos buscaban con mayor ahínco matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre, haciéndolo igual a Dios. Juan 5, 18. Y en el capítulo 8, sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Finalmente, y cuando el drama ha llegado a su fin, dice el Evangelio, y desde aquel día resolvieron matarlo. Obsérvese el uso exacto de los pronombres. Me queréis matar, matarle, matarme, matarlo. El pronombre personal, usado con insistencia, no hace referencia a una sola parte del ser, sino a todo el ser, aquello que lo representa o es la razón constitutiva y principal del ser a quien el pronombre se refiere. No se puede decir, hablando con propiedad filosófica, que la mano golpea el hombre por intermedio de la mano. No se puede decir la mano duele, sino me duele la mano. Cuando las partes del compuesto personal hacen o padecen algo, dan o reciben algo, todas esas acciones o pasiones tienen como último término la persona que las posee. De la persona proceden y a la persona se atribuyen. Siendo esto así, lo principal en los seres racionales es la persona, porque las sustancias que son parte de todo el compuesto no subsisten en sí mismas, sino en la hipóstasis o persona, que es la poseedora de todo el compuesto. En Cristo no hay persona humana. Luego, cuando Cristo decía, me queréis matar, con ese me se refería a la persona divina. El diccionario se vale de una sola palabra para designar a quienes matan a Dios, y esa palabra es la palabra deicidas. Y el Nuevo Testamento asigna a los judíos este condenable propósito finalmente consumado.
Los judíos quisieron matar y mataron a Cristo. Luego los judíos son deicidas. Se imponen algunas precisiones a esta primera cuestión, previendo algunas objeciones, y vamos a analizarlas. Primera precisión. Aunque los judíos no pudieran matar definitivamente lo principal en Cristo, y Cristo lo sabía, lo más íntimo y constitutivo de su ser, que es la persona, él se refería a ello cuando les echaba en cara que lo querían matar. Eso es lo que querían hacer. Siendo Cristo una sola persona, uno, el principio sujeto que obra y padece, a él, a ese sujeto, a esa persona, hay que referir todas sus acciones y pasiones, porque de esa persona parten y en esa persona terminan. Segunda precisión. Aunque los judíos solo mataran el cuerpo de Cristo, siendo como era ese cuerpo apropiado por el Verbo de Dios y unido sustancialmente a Él, y viviendo como vivía en Él y con Él, el Verbo de Dios es Dios mismo, le quitaron a Dios esa vida que vivía en y con el cuerpo de Cristo. Ahora bien, quitar la vida a otro es matarlo. Si los judíos quitaran o quitaron la vida al cuerpo de Cristo, en que vivía Dios, mataron a Dios, por lo tanto son deicidas. Quienes dijeran que los judíos mataron a Cristo y rechazaran que fueran deicidas, caerían en la herejía nestoriana, según la cual en Cristo había dos personas. Y esta herejía fue condenada en el Concilio de Éfeso. Tercera precisión. Estos textos neotestamentarios que designan a los judíos como deicidas no son una designación neutra o descriptiva, son una inculpación. Cristo les está reprochando una conducta dolosa, pecaminosa, desordenada y mala. A ver si se entiende. A los judíos, a quienes el Señor objeta y reprende, no les dice: vosotros sois buenos que no os habéis atrevido a ser justos, vosotros sois hijos del demonio, que es el mentiroso desde el principio y el homicida desde el principio. Por si resultaran excesivas estas perícopas evangélicas, algunos oídos medrosos, tenemos la misma voz antigua de Séneca que dice: un hombre bueno no puede carecer de Dios, un hombre bueno no puede matar a Dios. Hay que levantar todavía otra objeción y otra precisión que es un poco más larga y por eso pido un poquito más de detenimiento. Se suele presentar a este argumento que acabamos de retratar la objeción que estaría contenida en las mismas palabras de Cristo que recoge San Lucas cuando dice que Cristo pronunció estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, esta objeción queda respondida por el mismo Cristo, San Juan capítulo 15, versículo 22, cuando se dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. La ignorancia es una excusa del pecado, pero los judíos no tenían ignorancia insalvable, sino ignorancia culposa. Sabían lo que hacían, sabían que mataban a quien se les había revelado y manifestado como Dios, mataban a Dios que les decía que era pecado matarlo. El pecado supone conocimiento, en este caso conocimiento voluntariamente rechazado. Y ese conocimiento, cuyo rechazo voluntario constituye un pecado, no era el de Cristo como hombre, era el de Cristo en tanto Dios. Te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Que los judíos tenían conocimiento de que Cristo era Dios se prueba con los mismos textos. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me ordenó hacer, esas mismas obras que hago dan testimonio acerca de mí que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, ya que no me creéis, a mí, creed a mis obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Lo que quiero decir con estos textos evangélicos es lo que los textos evangélicos dicen. Los judíos tenían o debían tener el conocimiento necesario y suficiente
para conocerlo como Dios y Mesías. Jesucristo jamás les habló para probarles que era un simple hombre o un mero hombre, siempre les habló para probarles que era Dios. ¿Cómo y por qué debían tener ese conocimiento cuya falta los haría culpables ante Dios? Por sus obras, por sus palabras y por sus obras. Las obras que mi Padre me ordenó hacer dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me ha enviado. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, ya que no me creéis a mí, repetimos, creed a mis obras. Jesús enseñó a los judíos la verdad de su mesianidad y de su divinidad. Y confirmó esa verdad de su mesianidad y su divinidad con milagros y con obras para que pudieran ver y entender si querían ver y entender. No la creían porque no querían creerla. Y el pecado supone justamente ver la verdad y rechazarla voluntariamente. No había en sus almas lugar para esta verdad. Dice Juan 8:37, no había lugar porque la tenían llena de odio. Juan 15:24. Puede, con lógica teológica, puede llamarse buenos a estos judíos que negaron el testimonio de la palabra y de la obra del Dios vivo. Si Cristo les reprocha la ausencia en sus almas de la verdad y la presencia en sus almas del odio, que ganó los corazones, ¿qué más se necesita para saber que no son buenos, que no se comportaron correctamente? Un abismo llama a otro abismo, dice el Salmo 41. El malo es un malhechor de sí mismo, dice San Agustín de Libre Arbitrio. Pero nadie se hace malvado de repente. Había un vaticinio sobre esa infidelidad judaica que está en el capítulo 6, 9-10 de Isaías. Cuando el profeta habla de quiénes son los incapaces de creer. La causa de esta incredulidad está en la libertad humana, ya lo sabemos, que resiste a la gracia iluminativa de Dios. Pero por eso mismo los judíos son culpables, porque tuvieron en forma abundantísima la gracia iluminativa de Dios, pero libre y obstinadamente la rechazaron. No es que no se atrevieron a ser justos, como dicen algunos, mataron al justo. No eligieron a Barrabás porque eran buenos, sino por estar posesos, empezando por Judas. La imagen perfecta del judío es Judas Iscariote, que vendió a su maestro por plata. Pero aquí estamos hablando entonces de una presencia preternatural, el demonio, una presencia determinante. Quitar la responsabilidad a los judíos es hacer de Cristo o un ignorante que no sabía lo que decía, o un malvado porque los está acusando de un pecado que no cometieron. Ratifica nuestro Señor Jesucristo: a mí, porque os digo la verdad, me queréis matar. Juan 8:37. ¿Cuál era la verdad por la que querían matarlo? Marcos 14:61. Pregunta Pilatos: te conjuro que nos digas de una vez si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Jesús responde que sí. Yo soy rey, yo para esto nací, etc. Pero esa verdad, tan claramente predicha por los profetas, no hacía mella en las cerradas mentes de los judíos. Conocían las Escrituras, las entendían voluntariamente mal. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Si no creéis en la Escritura, ¿cómo creeréis en mis palabras? Vuelve a decir Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Los judíos no creían, no por falta de luz, no por falta de moción interna de la gracia y de pruebas, sino porque no buscaban la gloria de Dios, porque no eran de Dios, porque tenían por padre al demonio, porque no tenían amor por Dios, porque carecían de la prontitud, de la buena voluntad, que son elementos necesarios para poder creer. Terminemos entonces de aclarar esta objeción. ¿Por qué Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Como el Señor había dicho: rogad por los que os persiguen,
lo quiso llevar a la práctica y lo llevó a la práctica. Por eso enseña el padre David Núñez que esta es la razón por la cual dice: Padre, perdónalos, no porque él no podía perdonarlos, sino para enseñarnos a rogar por los que nos persiguen. ¿Qué alcance tiene este ruego? Perdona a los que se arrepienten, perdona a los que no supieron. No rogó por aquellos que prefirieron a mansalva crucificarle y no confesarle, sino por aquellos que efectivamente no sabían lo que hacían. Los que no sabían lo que hacían tampoco pueden ser llamados buenos, que no se atrevieron a ser justos. El que confunde el bien y el mal es, a la larga, un enemigo del bien. Segunda cuestión: ¿por qué otra razón se puede decir que los judíos mataron a Cristo? ¿Hay otros culpables? ¿Qué clase de culpabilidad tienen los judíos? En el credo rezamos: creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido, que nació de Santa María, padeció y murió bajo Poncio Pilato, y así sigue. Todas las proposiciones tienen el mismo sujeto: el Hijo único de Dios. Fue concebido, nació, padeció y murió. Así como la Virgen Santísima es verdadera Madre de Dios, dio al Hijo de Dios encarnado la vida humana, así a los judíos los llamamos asesinos de Dios porque quitaron la vida. El paralelismo por contraposición es perfecto. A la que da vida humana a Dios se la llama Madre de Dios. A quien quita esa vida se lo llama deicida. Recordemos que si se objeta una de las proposiciones del credo, ya hay herejía. Por lo tanto, si se niega este argumento, estamos negando una de las proposiciones del credo. San Pedro corrobora esta grave acusación. Sus palabras dirigidas a todo el pueblo de Israel ante el pórtico de Salomón, con ocasión de una curación milagrosa, lo confirman claramente. Está en el capítulo 3 de los Hechos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilatos. Matasteis al autor de la vida, crucificasteis al Señor de la gloria. Aquí tenemos dos afirmaciones dirigidas a los judíos, que son dos afirmaciones categóricas y axiomáticas, olvidadas en nuestros días. Los judíos fueron entonces formalmente deicidas, porque el que mataron probó que era Dios, porque tuvieron suficientes pruebas de que Cristo era Dios. Pero fueron también materialmente deicidas, porque buscaron todos los recursos materiales para poder matarle, para asesinar la naturaleza humana que por la encarnación se apropió de su persona divina. ¿Qué culpabilidad tiene el pueblo judío? ¿La tienen todos por igual? La discutida y por momentos confusa declaración Nostra Aetate, en este punto concreto que acabamos de plantear, responde en la línea de la tradición y vale la pena conocer esta respuesta. Jerusalén no conoció el tiempo de la visita del Mesías. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio, más aún no pocos se opusieron a su difusión. Las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo. Sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. Esto está en el punto 4 de la Declaración Nostra Aetate. Hasta aquí esto es lo que siempre ha enseñado la Iglesia y lo que permite discernir los buenos de los malos, los justos de los injustos. Pero hay que hacer algunas aclaraciones que lamentablemente no fueron hechas en las declaraciones conciliares respectivas. Y hay que hacer algunos discernimientos que por lo menos son tres. Es decir, hay que hablar, más que refiriéndose al número de los judíos que serían culpables,
atendiendo a la representación, a la presencia y a la vinculación del pueblo de Israel con la causa por la cual mataron a Jesucristo. Entonces, en principio, lo que en este párrafo dice Nostra Aetate es correcto. No se puede decir todos mataron a Cristo, incluyendo a la Virgen Santísima, a los apóstoles, a las fieles mujeres, a José de Arimatea o a aquellos que se convirtieron, obviamente. Pero sí hay que distinguir, y aquí está el error, es un error de omisión no haber distinguido, entre la representación, la presencia y la vinculación. Vamos a explicar esto. Por la representación se incluyen todos los jefes que en tanto tales estuvieron en guerra con Cristo permanentemente y voluntariamente. Lo mataron en un juicio real y genuino, pero en un juicio injustísimo. Lo mataron sin poder acusarlo de culpable. Lo mataron sin hallar pecado en él. Lo mataron buscando sobornar a falsos testigos. Aparece en el capítulo 26 de San Mateo. Todos los detalles y todos los pormenores de este juicio injustísimo pueden ser seguidos en la apasionante lectura del libro de los hermanos Lehmann, que se llama La Asamblea que mató a Jesucristo. No se trató de un juicio falso, sería quitarle gravedad a lo actuado, sino de un juicio lleno de arbitrariedades, de desmanes, de desafueros, de extralimitaciones y de demasías. Un juicio transido de inicua y de endemoniada injusticia. Dijeron los judíos, nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir. Juan 19:7. ¿Quién es ese nosotros? Nosotros tenemos una ley. En cierta manera, encubierta en la intención de los fariseos, todos los judíos, aquellos que estaban sometidos y unificados por la misma ley. El mismo Poncio Pilatos entendió perfectamente que no eran solo ellos, los pontífices, los que se lo habían entregado, sino ellos en primer lugar, como representantes de la nación judía, pero también la nación que apoyaba a sus jefes. Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. Juan 18:35. Quedan incluidos en una misma acusación y quedan incluidos en una misma responsabilidad, pero separados. Los pontífices son los instigadores morales, son más responsables, son más culpables. El pueblo judío como nación, considerando, no en cuanto a su totalidad numérica, pero sí en su totalidad global espiritual, en esa totalidad global se mostró también culpable por solidaridad. Hay una solidaridad comprometida con la perfidia de sus jefes, que caiga sobre nuestras cabezas la sangre de este hombre, que caiga sobre nuestra cabeza y sobre las cabezas de nuestros descendientes. Y también hay que distinguir, decíamos, la presencia. En cuanto a la presencia, aquí tampoco interesa la aritmética, sino el consejo de su muerte a sabiendas de su inocencia, otorgado por sus propios jefes. Y respondió todo el pueblo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Entonces, por un lado, está la cabeza jurídica de la nación, que tiene una responsabilidad principal. Y por otro lado, el pueblo mismo, que tiene una responsabilidad subordinada. Una misma culpabilidad con diferentes grados, matices y proporciones. Esto queremos que queden claros. Todo aquel pueblo de entonces, representado jurídicamente por sus autoridades, estuvo moralmente unido e implicado con las autoridades en la responsabilidad moral de ese crimen. No con el mismo grado, no con la misma proporción. Y lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el actual pueblo judío. Los que no se han convertido, los que no se han arrepentido, los que no se han culpado y los que no han reparado el crimen, mantienen una culposa responsabilidad, una continuidad moral voluntariamente acatada con aquellos deicidas de los tiempos de nuestro Señor. En cuanto al vínculo, también al pueblo actual, que aunque disperso por todo el mundo, se considera unido con aquel y formando un todo con aquel, en virtud de la obediencia y sujeción a la misma ley fundamental. Queda en curso, de alguna manera,
en idéntica responsabilidad moral. Mientras, y hasta ahora no ha sucedido, mientras no se desligue positiva y públicamente de ese vínculo deicida que les hizo a ellos, y lo sigue haciendo, criminales en tanto y en cuanto siguen haciéndose cargo de estas palabras: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío fue formado por la ley que les dio Dios. Con esa ley, Dios los constituyó en pueblo. Con orgullo quisieron seguir buscando su propia justicia en la ley, en lugar de buscarla por la fe en Cristo y recibirla de Dios por medio de la fe, según los designios de Dios. Por eso dice San Pablo que con Cristo murió la ley, Romanos 10:4, pues siendo Cristo el fin de la ley, caducó con su venida. La ley solo habría de durar hasta que se cumpliera la promesa. Cristo libró a todos de esa ley para que todos, reconciliados con Dios, constituyeran la Iglesia, el único y definitivo pueblo de Dios. Dijo Pilatos: yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Después veremos la responsabilidad que le cabe a Poncio Pilatos. Dice el Evangelio: todo el pueblo la reclamaba para su conciencia y la de sus hijos. O sea que no se contentaban con llevar ellos y su generación el peso infinito de ese horrendo crimen. Asociar a él, a las generaciones venideras todas, las que le siguieran en el decurso de los siglos, es querer asociar explícitamente al porvenir, al futuro, al crimen del deicidio. Por eso dice Renan, que no era un príncipe de la Iglesia, si alguna vez hubo un crimen de una nación, un crimen eminentemente nacional, fue la muerte de Jesús. Si el actual pueblo de Israel acata la ley por la que fue condenado Cristo, el actual pueblo de Israel es culpable. Entonces hay que distinguir entre el vínculo, la presencia y la representación para poder saber cuál es la culpabilidad judía en sus justos grados, proporciones y medidas. Todo esto, lamentablemente, tuvo que haber sido dicho por el Concilio Vaticano II, pero no se dijo. Y lamentablemente también los documentos que se emitieron con posterioridad también callaron sobre esta distinción que es fundamental. Tercera cuestión. Apliquemos los principios elementales de la metafísica a dilucidar la pregunta inicial. La esencia de la causa está en causar o hacer. La causa se constituye por la relación causal que dice al efecto. De manera que, según sea la razón de causar, tal será la causa. ¿Qué quiere decir esto con sencillez? Las causas que pueden entrar en juego en este caso presente, el deicidio, son tres: la causa eficiente, la moral y la final. La eficiente física produce el efecto por su acción o influjo físico. En el caso que nos ocupa, el efecto físico es la muerte de Cristo, que fue producida materialmente, no hay ninguna duda, por los verdugos romanos. Se puede decir de ello que son la causa eficiente física. La eficiente moral produce el efecto mediante una acción, algo que se imponga a la voluntad. En el caso que nos ocupa fue la presión que los fariseos ejercieron en el pueblo y en Poncio Pilatos. Ellos son los verdugos morales. La final actúa no por una acción como la física, sino por una atracción, una cosa que impulsa a obrar. En el caso presente es la propia bondad de Dios que le mueve a producir otra bondad, esto es la que existe en ejercitar la misericordia divina acerca de la humanidad pecadora. Esta bondad atrae o mueve a Dios a decretar la redención y a Cristo a ejecutarla. Entonces, si vamos a buscar a los buenos en esta historia dramática, el bueno por antonomasia es Dios, el singular. Los buenos son los que no quisieron matarlo. Los buenos son los que asistieron como testigos dolientes. Santo Tomás lo explica inmejorablemente diciendo que hay que distinguir y hacer grados en esta distinción de pecados.
el pecado de los dirigentes judíos fue gravísimo, tanto por el género del pecado como por la malicia de la voluntad. Respecto al resto de los judíos, el pecado estuvo disminuido por su ignorancia. Y con relación a los gentiles, manifiesta Santo Tomás que mucho más excusable, pues no tenían la ciencia de la ley, agregando esta importante precisión, que el pecado de los soldados que le crucificaron por mandato y no por codicia, como Judas, ni por envidia y odio, como los príncipes de los sacerdotes, es un pecado de proporciones distintas al que cometieron los máximos responsables. Entonces, sintetizando este punto, se suele decir, a veces con calculada equivocidad, otras por simple confusión, que Cristo murió por todos. No nos referimos ahora a la discusión felizmente zanjada y resuelta por Benedicto XVI sobre el uso del promultis en la Santa Misa, sino a que Cristo habría muerto por culpa de todos nuestros pecados. En un sentido es así y en un sentido no es así, y hay que aclararlo. No fue muerto por todos como causa eficiente o física. De este modo, solo fue muerto por los judíos. Y no fue muerto solo por causa moral. De este modo, solo fue muerto por los judíos. En el primer caso, en connivencia con los romanos, en el segundo caso, per se. Pero si Cristo murió para todos, es verdad, Cristo murió para todos nosotros, para que todos fuéramos salvados, aunque no todos, sino muchos, sean después los beneficiarios de esta gracia. Entonces, estas pequeñas distinciones que parecen sutiles, conviene hacerlas. No es lo mismo decir y lanzar al aire la frase Cristo murió por todos que decir Cristo murió para todos, aunque repito, después sabemos por la recta teología que no todos, sino muchos serán los beneficiados de esta gracia. En pocas palabras, sobre toda la humanidad cayó la sangre de Cristo redentora, también sobre los judíos, pero solo sobre los judíos cayó la sangre de Cristo vengadora, porque solo ellos merecieron el castigo y solo ellos ejecutaron su muerte, como solo ellos pidieron que cayera sobre ellos en forma de responsabilidad la sangre de ese horrendo crimen. Pasemos a la cuarta cuestión. A propósito de la responsabilidad romana que mencionábamos antes. Esta responsabilidad obviamente se centra en la persona de Poncio Pilato. Pilato es responsable y es culpable de relativismo escéptico, de cinismo, de cobardía y de omisión. Pero no hay en él ninguna voluntad deicida, al contrario, hay una voluntad débil, quebradiza, de salvar a quien considera que es un inocente. Jesús le ofreció la ocasión cuando le recuerda, tú no tendrías ningún poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Por eso Hans Kelsen encuentra irreprochable la conducta del procurador romano que ante la falta de certeza se fía del juicio de la democracia. Es decir, Kelsen pone como modelo de demócrata perfecto a Poncio Pilato, y tiene razón Kelsen. Pero hay un juicio que me interesa subrayar, que es el del entonces cardenal Ratzinger, en su obra Verdad, Valores, Poder, que tiene una edición castellana publicada por Real en Madrid, 1998. Aquí el cardenal Ratzinger dice lo siguiente, y vale la pena leerlo textualmente. Kelsen opina que Pilatos obra como perfecto demócrata. Como no sabe lo que es justo, confía el problema a la mayoría para que decida con su voto. De ese modo se convierte en figura emblemática de la democracia relativista y escéptica, la cual no se apoya ni en los valores ni en la verdad, sino en los procedimientos. Que en el caso de Jesús fuera condenado un hombre justo e inocente no parece inquietar a Kelsen. No hay más verdad que la de la mayoría. Carece de sentido, pues, seguir preguntando por alguna otra distinta de ella. En cierto momento, Kelsen llegó a decir que habría que imponer esta certeza relativista con sangre y lágrimas si fuera preciso. Kelsen sostiene que la relación entre religión y democracia es necesariamente negativa. Juzgamos muy importantes estas citas del cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, porque ¿qué es lo que se nos está diciendo?
Kelsen aparece elogiando a Poncio Pilatos como modelo de demócrata. Y el cardenal Ratzinger aparece condenando a Kelsen y a Pilatos precisamente por ser modelos de demócratas. Kelsen marcando la diferencia insalvable entre democracia y de religión. Y el cardenal Ratzinger asistiendo esta paradójica diferenciación que hace Kelsen. Entonces, no nos olvidemos de estos textos porque son textos fundamentales. Pilatos es causa instrumental de la muerte de Cristo, nadie lo niega. No fue bueno, ni un bueno que no quiso llegar a ser justo, fue un demócrata. Y los demócratas son perversos. Papini, hablando de Poncio Pilatos, dice, le fue concedido en aquel día único de su vida contemplar la verdad. La verdad que podría resucitarlo y hacer de él un hombre nuevo. No supo contemplar esa verdad con pobres paños y con las manos atadas. Su nombre, por eso, será conocido, aunque infame y maldito, por los siglos de los siglos. La justicia consiste en honrar al depositario a causa del depósito, dirá Saint-Exupéry, en el mismo grado que me honro a mí mismo, porque refleja la misma luz, por muy poco visible que sea en él. Pero esa cloaca que se vuelca en el mar me entristece con su podredumbre. Dios está manchado allí. Dios quedó manchado, si se pudiera hablar de este modo, en las manos de Poncio Pilatos. Pues bien, hemos hecho las distinciones que creemos conveniente hacer y entonces, llegando al final, deseo enunciar, solo eso, enunciar una serie de cuestiones que lamentablemente no suelen siempre quedar bien resueltas y es mi intención que queden por lo menos enunciadas en orden a resolverse. Es un error afirmar que no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios y malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Es un error porque precisamente esto es lo que se deduce de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la parábola de los viñadores homicidas que está en el capítulo 21 de San Mateo. Los antecedentes veterotestamentarios de la misma, de esta parábola, están en Isaías. Las interpretaciones claras sobre el deicidio que hicieron de esta parábola los padres de la Iglesia no dejan lugar a dudas de que todos consideraron que se estaba haciendo alusión a los judíos y al deicidio. Cipriano, Cirilo, Clemente, Hilario, Ireneo, el Cresólogo, la interpretación es en ese sentido coincidente. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, pero no en forma absoluta y para siempre, sino condicional y mientras cumpliese con las condiciones que Él le exigía para ser su pueblo. Si guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos. Israel no cumplió esas condiciones exigidas por Dios para ser perpetuamente su pueblo, porque entre esas condiciones figuraba como absolutamente esencial el reconocimiento del Mesías como Hijo de Dios, y sucedió lo contrario. Lo rechazaron, lo mataron y lo siguen negando. Por lo cual Dios rechazó al pueblo de Israel, que dejó así de ser su pueblo. Porque ellos no permanecieron fieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8, 6, 9. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y se dará a gente que produzca sus frutos. Mateo 21, 43. El pueblo judío volverá a ser el pueblo de Dios cuando reconozca a Cristo como verdadero Mesías. Y en esto consiste su grandeza potencial, grandeza en la gracia, en esta promesa. Pero entre tanto, solo pertenecen en potencia o por ordenación, pero no en realidad ni en acto. Y por lo tanto tenemos obligación de evangelizar a los judíos. De los judíos solo pertenecen al pueblo de Dios aquellos que en cualquier tiempo han reconocido a Cristo como el Mesías.
Si hablamos, por ejemplo, de Edith Stein, o de los hermanos Legman, o de Eugenio Soli, o de Simone Weil, o de nuestro Jacobo Finkman, la verdad es que nos arrodillamos gozosos ante estas conversiones. Pero precisamente lo que queremos es eso, que los judíos se conviertan y no que los católicos se judaicen. Y lo que queremos, en consecuencia, es que los judíos sean evangelizados. Cuando Jacobo Feynman se convierte, escribe unas páginas preciosas. Dice: paz, paz en el camino delante de mis ojos. Reza la sangre de mi cuerpo en esperanza. Eternidad en los caminos. Espero en Cristo, regocijado de muerte y alegre de muerte. Paz, paz en tierra donde corren los soles amorosos del Monte Santo. Quiero que adviertan esta diferencia. Como decía José Antonio Primo de Rivera, nosotros no somos racistas. Si el problema fuera racial, en nombre de la raza pueden caber soluciones intermedias, pero en nombre de la fe no. Nosotros no queremos que el mejor judío sea el judío muerto, sino que queremos que el mejor judío sea el judío converso. Entonces no estamos defendiendo las glorias del Tercer Reich, sino que estamos defendiendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más lo vamos a decir para que nadie se confunda. Lo que queremos es que los judíos sean evangelizados, catequizados y convertidos, y no que la iglesia sea judaizada como ocurre en nuestros días. Lo que pedimos para cada judío es la vocación de Natanael, porque la conversión de los judíos es la plenitud de la redención del género humano. Este gran misterio que León Blois, en el capítulo 23 de la salvación por los judíos, expresó en términos dramáticos cuando dijo: los judíos han crucificado a Cristo, y Cristo no bajará de la cruz hasta que los judíos no reconozcan a Cristo. Es en este momento en que quiero leerles el final de esta obra maravillosa de los hermanos Legman, la asamblea que condenó a Jesucristo. Los hermanos Legman, ya convertidos y vueltos al orden sagrado, dicen así: en cuanto a nosotros, hermanos vuestros según la carne, hace 20 años que sabemos quién es Él. Hacen referencia a los años que llevaban como conversos. Y jamás volvemos sin profunda emoción nuestros ojos y nuestros corazones hacia esa página de nuestra Biblia inspirada que nos vais a permitir colocar ante vuestros ojos. Meditadla, oh israelitas. Os revelará quién era el condenado por el Sanedrín. Al mismo tiempo que os hará conocer cuál debe ser aquí abajo el último acto del pueblo judío antes de entrar con sus tribus y sus familias en la tierra prometida de la Iglesia y más tarde en la tierra prometida de la eternidad. Porque las Escrituras os dicen su nombre. Era el Mesías, era el Señor, y nuestros padres no le conocieron. Pero sus hijos le reconocerán un día. Cada uno de ellos dirá: Señor mío y Dios mío. Y al reconocerle le pedirán contemplar las llagas de sus manos y sus pies, y acercarán sus labios a esas llagas, y sobre esas llagas dejarán correr torrentes de lágrimas. Y la tierra se conmoverá ante ese espectáculo. Todos los hombres orarán con ellos, cada familia aparte, cada linaje aparte. Ese día de sublime y emotivo reconocimiento a nosotros que escribimos estas páginas no nos será dado contemplar en la tierra, la habremos abandonado mucho tiempo ya, pero desde lo alto del cielo, donde Dios, así lo esperamos, nos hará la gracia de recibirnos, nos uniremos a nuestro pueblo convertido y arrepentido. En el cielo ya no hay lágrimas, y por eso pediremos prestadas para ofrecerlas a Dios las lágrimas de nuestros hermanos. Casa de David, casa de Natán, casa de Leví, casa de Simí, cuando resplandezca el día de ese sollozo, ese día, acordaos de 2 hijos de Israel, sacerdotes de Jesucristo, que escribieron estas páginas, y a cambio de las horas que consagraron a este trabajo, verted como homenaje algunas de vuestras lágrimas. Vertedlas en su nombre a los pies de aquel a quien condenó el Sanedrín. No cometamos entonces más errores.
Es error sostener que creemos juntos, católicos y judíos, en el único Dios que actúa en la historia y que acogemos con ellos, los judíos, la común palabra revelada. El único Dios que actúa en la historia es Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ni un catecúmeno de parroquia barrial puede desconocer que los judíos no creen en la Santísima Trinidad, ni en Jesucristo como verdadero Dios, Hijo del Padre. Y no pueden creerlo precisamente porque rechazan una parte sustancial de la palabra revelada, que es el Nuevo Testamento. Es un error decir que compartimos muchas convicciones éticas con los judíos y la preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos. Porque la común preocupación por la justicia se puede mantener en pie si el verdadero Dios es la fuente de toda razón y justicia. Si las convicciones éticas remiten del etos al nomos y al logos divino de Jesucristo, pero de lo contrario no. Es un error lamentar sincera y amargamente las terribles persecuciones de las que fueron y son objeto los judíos, particularmente aquellas en las que estarían involucrados los cristianos. Es un error si no se aclara la cantidad de responsabilidades y de culpabilidades judaicas en las muertes de cristianos y de católicos. Es decir, si se omite una parte sustancial y documentada de la realidad, así como si se omite también la acción misericordiosa de la Iglesia en pro precisamente de la defensa de los judíos, en todos los tiempos, todas las épocas. Lo que queremos es que Cristo no caiga por cuarta vez. Esto es lo que queremos. Alguna vez lo dijimos en una vigilia pascual. La tarde huele a sangre y a gemido. Arriba espera el monte abovedado, más hondo que la huella del arado, más seco que el ahogo de un latido. Ya estaba terminado el recorrido, pronto estaría todo consumado, pero advertiste el rostro de un pecado venidero y final como un crujido. La nave quiebra un mástil, se te aparta, navega hacia alta mar, le gritas mudo y caíste la vez número cuarta. Mañana sonarán repiqueteos, pero hoy, tu viernes desolado y rudo, aquí estamos, Señor, tus Ireneos. Cuenta la leyenda del judío errante que entre los judíos que empujaban a nuestro Señor Jesucristo y lo remataban a empellones y a injurias y a bofetadas, hubo uno que se atrevió en su osadía deicida a decirle: vamos, camina, justamente cuando Cristo estaba tratando de levantarse, azotado y dolorido. Y según esta leyenda, Cristo lo mira con su mirada única e irrepetible y le dice: y tú caminarás hasta que yo regrese. A esos judíos que siguen empujando a Cristo en la iglesia, en la patria y en tantísimos otros ámbitos, a esos judíos nosotros les decimos aquello que dice José María Pemán: todo el oro judío no podrá contra el brío y la entereza sana de esta tierra que aún tiene desplantes de aldeana que a la hora de parida se va a lavar al río. Es inútil, judío. De cruces de maderas puedes barrer los campos y los suelos. Nuestra cruz está hecha de dos puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedra ni de leño. Nuestra cruz es de idea y geometría, de anhelo y poesía, y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría. Basta soñarla, basta con un trazo de espíritu o de luz, donde exista un suspiro y un abrazo, existirá la cruz. Pues bien, yo sé que entre mis amigos de General Alvear, de San Rafael, que ahora me están escuchando, yo sé que entre mis amigos en general existe este cruce de estos dos puros anhelos. Yo sé que existe este espíritu de luz.
sé que existe este suspiro y este abrazo, y por eso sé que existe la cruz. Y si existe la cruz, existe Cristo. Y si existe Cristo, existe la victoria de Cristo. Por eso mi mensaje final también es de raigambre pemaniana. A Dios yo no le pido favores, ni senda llana entre flores. Le pido persecución y al mismo tiempo perdón para mis perseguidores. Muchas gracias.